¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Bueno, ¿quiénes sí pagamos? Digo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va preso. Pero además, ¿cuánto de lo que pagamos realmente se traduce en bienestar para todos? Mira que los gobiernos han cobrado impuestos desde hace miles y miles y miles de años. Lo que pasa es que muchas veces los impuestos sirven para pagar estructuras de gobierno más que obesas y también caprichos del poder. Es más, sus fiestas las pagamos todos. Parece que es una costumbre muy antigua. Mira. Dice la historiadora Tonya Charlak que en el antiguo Egipto tenías que pagar impuestos para enterrar un cadáver, ¿no? Entonces, un par de bultos de cebada, un manto de lana, una cabra y 7 barriles de cerveza y 420 panes. ¿Ahora entiendes lo de la fiesta? Desde entonces los gobernantes han utilizado sistemas de recolección de dinero para sostener ejércitos, construir infraestructura y financiar sus ambiciones. En el Imperio Romano, los impuestos directos e indirectos se aplicaban para mantener la vasta red de caminos, el ejército y desde luego las extravagancias de los emperadores. Así podríamos ir deteniéndonos en cada periodo de la historia, pero la realidad es que el cuento es más o menos siempre el mismo. Tú trabajas, produces, cobres y entonces se quedan con una parte. Así llegamos al siglo XIX. Muchos países occidentales comenzaron a evolucionar hasta sistemas más organizados y equitativos de tributación. Como la gente ya estaba más o menos harta, algunos gobiernos comenzaron a aplicar impuestos más bajos a cambio de encargarse de menos cosas. Entonces surgió el concepto de Estado mínimo, donde la recaudación se destinaba principalmente a la defensa, la justicia y obras públicas esenciales. Pero mira, te vamos a contar un ejemplo claro. Por esa misma época, Argentina era una nación con un gasto público de menos del 8% del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que genera un país, con un Estado pequeño y más o menos eficiente. Desde entonces pasaron muchos años y muchos gobiernos, y para no hacerte la historia tan larga, a pesar de que tienen más de 160 impuestos distintos, en Argentina cerraron el 2023 con un gasto público cercano al 45% de sus ingresos. Desde luego el Estado está quebrado y con más deudas que yo cuando los niños regresan a clases. Y eso que ni siquiera tengo hijos. Te contamos esto porque es un ejemplo que deja muy claro que en la mayoría de los casos muchos impuestos para cubrir muchos gastos suelen resultar en economías estancadas, población empobrecida, baja inversión privada y mucha evasión fiscal. El punto es que los impuestos están en todas partes. Servicios, alimentos, bebidas, ahorros, riquezas, ganancias. Momento, este te va a interesar. Se llama impuesto sobre la renta. Hay países que ni siquiera lo cobran. Bueno, más o menos. En Kuwait el impuesto sobre la renta es 0, es decir, no existe. Pero los ciudadanos están obligados a pagar el 7,5% de sus salarios y los empresarios el 11% en forma de contribución a la seguridad social. O sea, un impuesto. Panamá, por ejemplo, mantiene una carga impositiva baja con tasas muy reducidas sobre la renta personal y esto ha permitido un crecimiento económico constante y la atracción de inversiones con una economía estable y un gobierno que no pone trabas a la iniciativa privada. Panamá se ha convertido en consecuencia en un centro financiero y logístico de la región. Otro ejemplo que debemos mencionar es Hong Kong. Con un sistema tributario sencillo, tasas bajas, Hong Kong creció exponencialmente y se convirtió en uno de los principales centros financieros del planeta. Su enfoque de laissez-faire, es decir, dejar hacer, ha permitido la prosperidad sin intervención constante del Estado, una cosa bastante rara, por cierto, porque estamos hablando de China y en China viven en un régimen comunista. Pero Hong Kong es una zona administrativa especial y mira la diferencia. Comunismo, Hong Kong. Comunismo, Hong Kong. Comunismo, Hong Kong. Entonces,
¿Cuál es la clave? Si en países con una presión impositiva elevada, la tendencia suele ser al estancamiento y la fuga de capitales. Esto se debe a que los incentivos para producir, invertir y generar empleo disminuyen cuando el Estado se convierte en un ente depredador en lugar de un facilitador. Hay excepciones, claro. Entrando en detalle, estos son los países con los impuestos más altos del mundo, donde la vida no está nada mal. La tasa sobre la renta en Costa de Marfil puede llegar al 60%, también en Finlandia. En Japón pasa el 55%, igual que en Dinamarca, Austria, Suecia y en Bélgica e Israel el 50%. Bueno, sí, son países prósperos, pero se trata de modelos distintos que otro día te contaremos. Lo que tienes que saber es que los impuestos han sido a lo largo de la historia y en el presente algunas veces sencillamente una forma de recaudar dinero y otras una herramienta para disuadirte de algo. Por ejemplo, en México y en Perú hay impuestos sobre la comida chatarra y las bebidas azucaradas, quizá como una forma de combatir la obesidad y los problemas de salud que están asociados a ella. Pero aunque el impuesto existe hace tiempo, el objetivo no parece haberse cumplido. Eso sí, el impuesto te lo siguen cobrando, ¿eh? Y en Corea del Sur existe un impuesto sobre los robots. Aplicado desde 2017, significó recortar drásticamente las exenciones fiscales para las inversiones en robótica que alguna vez se usaron para tratar de frenar la pérdida de empleos en los seres humanos causado por un lado por la llegada de los robots al escenario industrial y por el otro por la falta de preparación en términos de recursos humanos. Esas pérdidas de empleo no solo son perjudiciales para los trabajadores y su familia, sino también para el gobierno en su conjunto al reducir los ingresos fiscales porque desde luego los robots no pagan impuestos. En resumen, amigos, la historia nos enseña que la prosperidad y los altos impuestos rara vez van de la mano. Los países más exitosos son aquellos que permiten que sus ciudadanos crezcan y se desarrollen sin demasiadas ataduras. Porque al final del día, el dinero que uno gana debería ser para cumplir nuestros sueños y no para alimentar un aparato estatal muchas veces completamente ineficiente. ¿Qué no preguntarse si los impuestos que pagamos hoy realmente nos están llevando hacia una mejor calidad de vida o simplemente estamos sosteniendo un sistema que no funciona? ¿O acaso la salud, la justicia, la educación, la seguridad son impecables en tu país? Esto es Contracorriente. Tax Free. Harto igual que ustedes de pagar impuestos. Pero ahí están, a lo largo de casi todo el planeta. Sin embargo, esos matices, esa diferencia entre los que cobran mucho y cobran poco de impuestos y de qué manera lo administran, es interesante. Porque hay países con impuestos altos, pero con el transporte público gratuito, por ejemplo. Pero hay países con los impuestos altos y el transporte público hecho un desastre, por ejemplo. Así es que de eso vamos a hablar en este programa, de las sutilezas nada sutiles en la forma de administrar los impuestos, los ingresos del Estado y de qué manera eso pone de buenas y de malas a los contribuyentes, porque vaya que es un peso. Vamos a hablar primero con el economista argentino Agustín Echevarne. Agustín, haz de cuenta que yo soy un anarquista, haz de cuenta que yo soy un insurrecto, haz de cuenta que yo soy un renegado y quiero vivir en un país sin impuestos. ¿Eso es posible? Bueno, eso no hay un lugar donde lo puedas mostrar hoy en día, pero podés imaginártelo. Imagínate una ciudad libre. Entonces, imaginemos más que un país entero, imaginemos no una ciudad libre, que ya hay lugares, hay experimentos con ciudades libres. Entonces, ¿cómo sería el contrato que haces para ingresar a esa ciudad?
Bueno, lo que pagarías son como las expensas de un edificio. Entonces estarías pagando por las cosas que utilizas, pero no por lo que no utilizas. Entonces tendrías que estar pagando cosas específicas. Y si te miras en la historia, los impuestos eran muy pequeñitos, ¿no? Y era suficiente para pagar lo que era un estado mínimo, que si no llegas a ser anarquista, pero llega a ser minarquista, digamos, ¿no? Es decir, estado pequeño, pero que te daba seguridad, defensa, justicia, ¿sí? Y después agregaron, si querés, educación básica y salud pública. Y ahí tenían los estados del siglo XIX con impuestos muy pequeños y con un gasto público que estaba por debajo del 8% del PBI. Entonces, ese era un estado que yo diría hoy es al que podríamos aspirar. Bien, pero entonces sí es posible y pueden tomarse, digo, porque también están los extremos, lo hemos dicho ya en este programa, pero están los extremos. Hay países que tienen cientos de impuestos y hay países que tienen muy poquititos. Y existe Qatar, donde no existe, por ejemplo, el impuesto sobre la renta personal, sobre lo que uno gana. Bueno, el impuesto a la renta personal, el impuesto a las ganancias, ese es un invento marxista. O sea, fue Marx el que lo propuso y era una forma de sacarle a unos para darle a otros. Entonces, eso es un típico problema muy serio. Y después vienen los que todavía son aún más progresistas y que quieren cobrar una tasa de ganancias mayor al que más gana. Y ahí lo que empiezan a hacer es perseguir a los ricos. Y la consecuencia que tienen los países que persiguen a los ricos, como Argentina o Francia, es que los ricos se van. Y si no, ocultan su riqueza. Entonces, a mayor presión impositiva, la gente se empieza a escapar y a ocultar sus patrimonios. Entonces tienes una cosa que está muy mal enfocada, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, que ellos toman como si la recaudación que puedas obtener de los impuestos es el equivalente a la presión impositiva. Eso es falso. La presión es la presión que le pones a una prensa para obtener el jugo de los limones, ¿no? Nosotros somos los limones. La prensa es la que nos oprime. Y el jugo que extraemos depende de si los limones son grandotes y con mucho jugo o si ya te lo exprimieron de una manera espectacular y sacas muy pocos recursos porque ya te exprimieron. Y los que no están exprimidos es porque se escaparon, ocultaron su patrimonio o se fueron del país. Entonces, países como Argentina, que tenemos 156 impuestos, tenemos poca recaudación en términos, en realidad es muy grande todo igual, de todas maneras es muy grande, pero mucho menos de lo que debiera ser porque se han ido, por ejemplo, todos los unicornios, todas las empresas que crecieron de 0 a 1.000 millones de dólares. Claro, digo, y pongo el caso específico porque es una marca muy conocida, que es Mercado Libre, por ejemplo, pero es una marca Exacto. que no tributa dentro de Argentina. Tributa solamente por la porción argentina, pero la pretensión de Argentina es que si vives en Argentina y eres un ciudadano argentino, tienes que tributar por lo que tu empresa hace en todo el mundo. Con lo cual se han ido todas las multinacionales de origen argentino y hoy están tributando en otros países que no tienen estos impuestos exagerados. Nosotros los impuestos llamamos bienes personales, es decir, que ni siquiera te puedes sacar la deuda, te toman sobre tus activos sin tomar en cuenta tus pasivos. Y luego sobre eso pusieron impuesto a la riqueza y sobre eso tienes impuesto a bienes el impuesto a las ganancias. Es decir, que es una catarata Y uno impositiva. más que es impuesto a los bienes suntuosos. También. O sea, tienes Oh, acá, si se nos ocurre hablar del impuesto al aire, lo van a poner. Agustín, ¿se puede vivir en un país con impuestos muy chiquititos, pero aún así contar con infraestructura básica y seguridad y salud y educación para todos? Mira, tenemos un ejemplo lindísimo que justamente es Argentina. Así como somos el antiejemplo en los últimos 100 años, hace 100 años atrás teníamos un país con muy bajos impuestos, con un Estado que era muy pequeño y construimos 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que eran el 10% de todos los ferrocarriles del mundo, eran los más avanzados del mundo, es decir, la infraestructura de transporte era extraordinaria, pero además teníamos un buen nivel de educación y llegamos a tener, dicho por un peruano como Mario Vargas Llosa, premio Nobel, que dijo que Argentina tenía el mejor sistema educativo del mundo. Y eso era con impuestos realmente muy bajos, es decir, teníamos seguridad, justicia, defensa, educación y salud pública, con impuestos bajísimos. O sea que eso es algo que se puede aspirar. Pero para llegar a eso hay que lograr bajar el gasto. Pues muy difícil bajar los impuestos si no bajas al mismo tiempo el gasto público. Por eso es esencial hacer ambas batallas juntas, la de bajar impuestos y la de bajar el gasto.
¿Es posible entonces pensar en que en los países con alto grado de regulación no son precisamente el lugar del mundo en el que uno elegiría vivir? A pesar de que en el discurso esos países con alto grado de regulación y de retención impositiva y de tributación son países están llenos de, déjame hacer todas las comillas sobre el aire, regalos, beneficios para la población. El plan por si tuviste un hijo, el plan cuando pasaste los 60, el plan si vives en determinado lugar, el plan si gastas tanto de luz. ¿Cómo debe uno entenderse esto? Bueno, yo creo que hay que ir a la práctica y ver, porque mucha gente está diciendo, claro, los que viajan por los países nórdicos y ven lo que son los países nórdicos como Finlandia, Noruega, Suecia, hoy en día, y dicen, me encanta, esto es lo más avanzado del mundo. Lo que tienen que hacer es estudiar la historia de esos países, cómo llegaron hasta ahí. Porque hasta la década del 60, hasta 1960, esos países tenían un gasto público relativamente pequeño, no llegaba al 20% del PBI, y los impuestos eran relativamente pequeños. Después empezó el Estado benefactor a hacerse gigantesco. Entonces llegaron a un momento donde, por ejemplo, en Suecia, en el año 92, el gasto público era el 62% y entraron en una crisis fenomenal. Entonces lo que tenemos que ver hoy es el resultado de que volvieron a bajar el gasto público, no a los niveles anteriores, pero esos países ya son ricos. Dejan de crecer, pero ya son ricos. Ahora, si dejas de crecer al nivel de un país latinoamericano porque tienes impuestos altos, no sos rico y dejas de crecer. Nunca vas a salir de la pobreza. O sea, la única manera de salir de la pobreza es como la hicieron los países nórdicos, con instituciones, con propiedad privada asegurada por esa independencia de poderes, con justicia independiente, con constituciones que te aseguran que te van a respetar lo que es tuyo, ¿no? Y con impuestos muy bajos. Luego de crecer, luego de hacerte rico, es que el Estado benefactor empezó a crecer mucho más fuerte. Pero si trata de hacerlo al revés, no te va a funcionar. Y de todas maneras, cuando lo hacen aún siendo rico, tienes problemas muy grandes, que fue lo que le pasó a Suecia en la década del 90. Entonces, en términos generales y solo para que me des la cachetada correspondiente, dejo de ser un renegado, dejo de ser un anarquista y me dejo No de lo sé, jorobar. yo creo que hay situaciones en las que la gente, yo creo que éticamente puede perfectamente tratar de evitar ser esquilmado por el Estado. Porque cuando el nivel de impuestos es demasiado exagerado, realmente están afectando tus libertades de una manera espectacular y te están oprimiendo. Y por lo tanto tienes derecho a tratar de evitar una parte de esos impuestos, por ejemplo usando bitcoins y demás. Yo no reniego de eso. Yo creo que al revés, creo que los estados tienen que dejar de ser maquinarias de opresión, ¿no? Tienen que dejar de ser maquinarias de opresión. Cuando tienes 156 impuestos como Argentina, son maquinarias de opresión que benefician a una casta que no es solo la casta política, sino la casta de los políticos, de los empresarios que se benefician del Estado, de los sindicalistas que se benefician también de esa situación y de otras organizaciones que también se benefician de ese Estado gigantesco. Con lo cual hay que tener una sociedad civil fuerte y esa sociedad civil fuerte tiene que defenderse. Es Agustín Echevarne, economista. Gracias. Muchas gracias a ti. Un gran gustazo charlar contigo. En el comienzo del programa les dije que Panamá era un lugar a donde poner la lupa sobre cómo se administran los impuestos y cuántos impuestos hay. Así es que vamos a conversar con alguien que sabe del asunto, el exgerente de la Bolsa de Valores en Panamá, Roberto Brenes. Roberto, muchas gracias por tomar esta conversación. La primera pregunta tiene que ver con los impuestos. ¿Son indispensables para que una sociedad funcione? Bueno, yo creo que si partimos del principio, muy debatido por cierto, de que el Estado es una invención liberal, el Estado es una forma de división del trabajo. Alguien tenía que cuidar la ciudad, alguien tenía que limpiar las calles, y el Estado no es, no es otra cosa que, pues para que todo el mundo pueda hacer lo que quiere y busque su propia felicidad, alguien tiene que hacer los trabajos colectivos. Y eso es una idea liberal muy vieja. Evidentemente, sostener el gobierno, el Estado, pues supone que debemos financiarlo de alguna forma. Entonces, yo no creo que el problema esencialmente es que
se compense la función que realicen aquellos que hacen el gobierno con las contribuciones de otros, sino que se ha desnaturalizado el gobierno. O sea, A hoy día, ver. ¿ah? Claro, sí, hoy día, por ejemplo, yo no veo por qué el gobierno tiene que sostenerle la seguridad social a los empleados públicos, cuando ellos Ujú, podían con sus propios recursos pagar sus pensiones. ujú, ujú. Eh, ¿Por qué tenemos unos sistemas de salud pública que no funcionan, que bien podían ser privados, pero que en un afán populista, en un afán de control, sobre todo en América Latina, entonces eso al final resulta en dos cosas, o en impuestos a los ciudadanos o en deuda, No hay más. Ujú. que al final del día la deuda son impuestos futuros. O sea, en la medida que yo me endeudo y yo pongo la plata en actividades no productivas, por ejemplo, un maestro que es ineficiente y que está ahí tratando de enseñar en primer grado, pero nunca se deja evaluar, ni nunca hay cursos para hacerlo mejor, eventualmente eso se va a devolver al país en una forma de que alguien me tiene que pagar la deuda con que yo estuve financiando ese. Entonces, el problema no es de por sí los impuestos y las contribuciones, y podemos entrar en una discusión si son altas o bajas o cómo se hacen, sino en esencia el problema es por qué el Estado asume funciones que debían ser de los particulares y que con toda seguridad se hicieran mucho más eficientes, y al hacerse más eficientes incluso producirían algunos impuestos que serían más eficientes que el esquema del Estado en el centro de la sociedad. Hay una realidad. Hay países con altas tasas de impuestos y países con bajas tasas de impuestos. Es necesario que un estado sea rico independientemente de los impuestos. Algunas veces tiene que ver con recursos naturales de los que obtienen grandes ingresos. Pongamos como ejemplo el petróleo. Pero es necesario que un estado sea rico para que tenga una tasa impositiva general, digamos, más baja que otros. ¿O tiene que ver con una decisión política ideológica? Bueno, hay una máxima que dice, muy vieja, Estado rico, pueblo pobre. Ujú, Estado pobre, pueblo rico. ujú, Una buena medida dice que sí, que mira, por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela es un país muy rico. ujú, La gente en general era pobre, muy pobre. Hay una élite venezolana que hoy día está en el exilio, y bueno, y más que ellos, pero que todos funcionaba alrededor de una economía estatal, alrededor del petróleo, muy rico. Luego vino Chávez y siguió siendo muy rico, tuvo incluso mejores precios, y al final no hubo una redención de la sociedad por el Estado. Por el otro lado, tuve sociedades en que estos dineros pasan en forma de mejores ingresos, educación y todo a los ciudadanos, y con el largo y en el corto plazo esos ciudadanos se vuelven más productivos y resulta que son quienes producen posiblemente más tributos al gobierno por la vía de sus propias actividades. En los Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que Estados Unidos el modelo se ha ido degenerando como en todas partes, ¿no? El Estado se ha vuelto un fin en sí mismo. Hay un par de cosas más que quisiera abordar. La primera de ellas es, ¿se puede hacer una generalización y decir que, otra vez, a grandes rasgos, los gobiernos socialistas tienden a tener unas tasas impositivas más altas y los demás unas tasas impositivas, una carga impositiva más baja? ¿Se puede hacer esa generalización? Pero es que yo creo que los estados mal llamados socialistas, porque ya quisiera yo que fueran verdaderamente socialistas, eh, no es tanto la carga impositiva formal, sino digamos, la confiscación de la producción, de los bienes, de las actividades económicas con las que entran entonces a votar recursos como por ejemplo, tú ves ahora mismo la reforma pensional que ha hecho Petro en Colombia, lo que va a hacer es acabar con la capital, poca o mucha capitalización que tiene el sistema a favor de los ciudadanos. Entonces Ujú. no fue que le subió los impuestos a la gente, fue que simple y sencillamente dijo, no, estas actividades las hace mejor el Estado. Entonces una forma de grabar la sociedad, pero no, y puede decir, no,
Mañana te voy a decir, yo tengo una tasa impositiva baja. Es más, ayer estaba justamente viendo yo una conferencia donde decía que Colombia es de los países que tienen una cantidad de reducciones, de certificados de reducción de impuestos más alta que el resto. Pero eso no dice nada, porque si yo tengo una tasa de reducción de unos impuestos que ni siquiera pago porque no tengo ganancia, es académico. Entonces, Claro, me estoy explicando que estamos tratando de simplificar hablar de impuestos. Pero, por ejemplo, en países como Panamá la tasa es baja. sí. Una de las razones por la que se dice que, y se defiende que es baja es porque Panamá recibe por actividades donde el gobierno ha invertido como Estado, entre ellos el Canal de Panamá, una serie de empresas públicas, genera una cantidad de réditos vía dividendos que no requiere que el Estado tenga impuestos altos. Eh, Eso nos lleva a otros casos similares como son los países árabes, por ejemplo, con grandes ingresos petroleros o cosas por el estilo. La última, porque se nos va un poco el tiempo, es preciso que le pregunte para que nos ayude a entender por qué existen paraísos fiscales, por qué existen estos lugares donde las tasas a las ganancias son cero. ¿Cómo es que un estado puede funcionar de esa manera? Bueno, la respuesta corta es, existen paraísos fiscales porque existen infiernos fiscales. Por supuesto, como en la vida misma. Ah, entonces, yo como liberal soy de la opinión que un individuo debe hacer todo lo posible que él pueda hacer para maximizar su bienestar. Ujú. Y si eso implica radicarse en jurisdicciones en que le van a cobrar menos impuestos, pues está muy bien que lo haga, ¿no? Yo no soy el guardián de la persona. Pero más que eso, es que al final de cuentas, mucha gente dice, ¿por qué yo le voy a pagar más impuestos a Francia, por decir algo? He tenido clientes que me han dicho así. Si lo que Francia está haciendo con mis impuestos es hacerle un subsidio enorme a una migración que yo no quiero, Ujú. una migración que está destruyendo Francia, entonces más que yo no querer pagarle a Francia, lo que estoy haciendo es no dándole a Francia la oportunidad de que siga en este modelo equivocado. Entonces me mudo a Andorra, que está relativamente cerca. Claro, y ahora ya y los paraísos fiscales tampoco son como eran antes. Simple y sencillamente hay muchísima gente, por ejemplo, yo hablo por el de aquí, que se ha vuelto residente fiscal aquí. Claro, claro. Por último, y esta sí es la última porque se nos fue el tiempo, hay gente que asegura que los paraísos fiscales tienden a desaparecer, porque tarde o temprano la presión global los llevará a que tengan que al menos un poco incrementar sus tasas. ¿Usted lo ve así? Yo creo que sí, pero yo creo que también estamos entrando en una fase diferente. Aquí, por ejemplo, el paraíso fiscal consistía en vender sociedades anónimas. O sea, que un abogado se jactaba de que le había vendido 500 sociedades anónimas a un banco suizo. Ahí van 500 sociedades. Ahora, todo el tema de planificación fiscal no es vender una sociedad. Hay estructuras financieras, contables, que no están mayormente eh, centradas en los paraísos, sino que están en Nueva York, que están en Londres. O sea, simple y sencillamente un rico no viene y me compra una sociedad aquí. Un rico simple y sencillamente hace una estructura donde probablemente la sociedad no sea ni siquiera de aquí. Claro. Entonces sí, va a haber más presión, pero al mismo tiempo hay mucho más inteligencia. Yo siempre he dicho que la mentalidad de 2 millones de burócratas nunca va a ser más genial, ni más viva, ni más abusada que la de 20 millones de gente que está tratando de ver cómo proteger su patrimonio. Siempre va a haber una solución que va a salir de la necesidad y no de la complacencia. Roberto, muchas gracias. No hay como poner atención en cuánto gastamos y en qué. Y si lo hacemos en nuestros hogares, si lo hacemos en tu casa y en la mía, ¿por qué no debería hacerlo un Estado? Sencillamente porque puede decir, suban los impuestos y tiene más dinero. O porque podría decir, contraigamos deuda pública y tiene más dinero. En realidad no tienen más dinero. Todo ese dinero nos cuesta a ti y a mí. No importa en qué país del mundo lo estés viendo.
Esto siempre es igual. Vamos a conversar ahora con el profesor de la Universidad UCEMA, Adrián Rabier, economista, especialista en economía aplicada, doctor en economía. Hablemos pues. Adrián, gracias por tomar la conversación. Un placer estar aquí. Antes que nada, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Bueno, es una discusión ética, política, jurídica, filosófica, económica. Realmente hay que entender que el Estado es coactivo. La existencia del Estado, para algunos autores de la filosofía política, surge por un pacto social en el que nos hemos puesto de acuerdo. La realidad es que no nos hemos puesto de acuerdo. Nos impone Exacto. el Estado coactivamente que tenemos que pagar impuestos para que el gobierno después nos devuelva con una serie de servicios públicos, ¿no? Ujú. El punto es que esos servicios públicos son los dedicados en su mayoría a lo que se llama el estado de bienestar. Y es salud, seguridad, educación, y solo por nombrar las tres más importantes, aunque hay otras, digamos. El punto es que muchas veces esa recaudación de la cantidad enorme de dinero de la que se hace el Estado reteniendo impuestos de aquí y de allá, muchas veces es utilizado para cosas que no tienen que ver ni con la salud, ni con la educación, ni con la seguridad. Y uno como quien paga los impuestos se pregunta es, ¿yo hubiera puesto el dinero en esto? Bueno, hay un premio Nobel en economía, Joseph Stiglitz, que es un amante del Estado, tiene un libro que se llama La economía del sector público. Sí. Él lo pone con un ejemplo. Él dice, supongamos que hay una persona que tiene 10 manzanas y otra que no tiene ninguna manzana. Y viene Ujú. el Estado a redistribuir las manzanas para dar equidad. Toma 5 manzanas del que tiene 10, pero luego no llegan 5 manzanas al Al que no destinatario tenía al que se ninguna. pretendía ayudar. Es decir, el Estado se consume en el propio aparato del Estado con toda su burocracia, supongamos 2 manzanas. En muchos casos, la corrupción hace que desaparezcan otras 2 manzanas y al destinatario llega una manzana. Entonces, cuando uno introduce acá el pensamiento del public choice y de James Buchanan y de Gordon Tullock y personas que han trabajado cómo funciona la política en la práctica, descubrimos que a veces soñamos con un Estado que nunca ha existido y lamentablemente la riqueza se reduce, los recursos se mal asignan, digamos, asignan mal, y eso Sí. genera a veces más hambre y resultados peores de los que se pretendía resolver. Y vamos a complicar todavía un poco más la cosa. Por ejemplo, yo te hablo desde México, donde los alimentos no tienen IVA, pero tú estás en Argentina, donde los alimentos tienen IVA. Un IVA de un 21%, ¿estoy en lo correcto? ¿Correcto? Entonces, alguien que está en una provincia no muy favorecida por la economía global paga por un paquete de arroz un 21% extra en IVA, cuando en realidad probablemente sería esa gente la que necesitaría recibir parte del impuesto que se obtuvo de otro lugar. Entonces, estos impuestos igualadores son bastante leoninos. Bueno, esto debería forzar a los gobiernos a tratar de darle competitividad a sus empresas dentro de su país, porque las empresas son las que dan trabajo, las que crean riqueza, las que generan valor, y entonces entender que para que un país funcione y atraiga capital y quiera haber inversiones y trabajo, se necesita ser competitivo en materia tributaria. Y esto requeriría que esa mochila que cargan las empresas, esas mochilas de impuestos que cargan las empresas, debería ser la más leve posible. Obviamente, esto va a contramano de lo que decías al inicio con el estado de bienestar. Si Exacto. pretendemos darle a la gente seguridad, justicia, educación, salud, pensiones y muchísimas otras cosas que a muchos gobiernos se les ocurre, por supuesto, no lo vas a poder hacer con pocos impuestos. Lo interesante que a veces planteamos los economistas es que los mercados funcionan bien y que muchas de las cosas que hoy se nos dice que el Estado nos debe dar, incluida la educación y la salud y mucho Ujú. de lo que se da hoy en los estados europeos, estados de bienestar, los podría proveer el mercado en competencia de manera descentralizada, de manera privada, y entonces podríamos reducir esa necesidad que el Estado tiene de recursos y resolver el problema. En muchos países del mundo estamos viendo que se le da educación a familias que podrían pagarla, se les da Claro, servicios sanitarios a familias que podrían pagarla. Es claro. decir, hay mucho más, el mercado puede hacer mucho más de lo que está haciendo.
Si logramos eso, dejar de ayudar desde el Estado a los que no necesitan la ayuda, probablemente la presión tributaria pueda ser mucho menor y las empresas a su vez puedan generar más riqueza, más trabajo, más actividad económica, más empleo. Bueno, todo esto haría también que necesites menos impuestos. Es un punto interesante el que dices, porque hay un tema que uno se pregunta muchas veces, ¿por qué hay estados que tienen una enorme cantidad de impuestos? Como, bueno, como Argentina, justamente, ¿no? Digamos, cientos, creo, no estoy seguro, pero cientos de impuestos. Y hay países que funcionan con poquitos, muy poquitos impuestos. Y sin embargo, de alguna forma, uno ve que aquellos estados con muy poquitos impuestos, cuando uno los visita, ve que funcionan. ¿Y por qué entonces otros, como Argentina, tienen cientos de impuestos? Déjame redondear la cifra, ahora tú me darás la correcta. Y cuando uno los visita, dice, vaya, hay como mucho por solucionar aquí. Sí, el caso argentino es muy curioso. Argentina tenía un 25% de gasto público sobre PBI en los años 90. Ujú. Después de 2 décadas de populismo, incrementó ese nivel en más de 20 puntos del PBI a 45, 48% del PBI. La Con mitad lo cual, del, si vas a la mitad gastar, del Producto Bruto Interno se iba en gasto público. exacto, en esa Argentina que el kirchnerismo construyó, necesitas cobrar más impuestos. Entonces se Ujú. fueron creando cantidades de impuestos con alícuotas muy altas y demás. Un poco el desafío de Javier Milei, el nuevo presidente de la Argentina, es revertir eso. Por eso Ujú. el ajuste, la motosierra que tanta publicidad se le ha hecho, de recortar el gasto para poder finalmente eliminar impuestos y hacer que las empresas argentinas sean más competitivas. Pero acá se da algo muy interesante, que es la famosa curva de Laffer, que los economistas estudiamos, que A ver, básicamente ya, te ya muestra, empezamos a hablar en raro. Venga, venga la explicación. pero creo que viene muy bien. A ver, si uno piensa en la recaudación que tiene un país, México incluido o la Argentina, la recaudación viene de una cantidad de impuestos que aplican sobre una cantidad de actividad económica que tú tienes. Si la cantidad de impuestos fuera cero, tu recaudación sería cero. Y si la presión tributaria fuera del 100%, o sea, le quitas todo al que gana dinero, también tu recaudación sería cero porque nadie trabajaría para que todo el resultado de tu trabajo se lo lleve el Estado. Ujú. Con lo cual, tenemos que buscar un término medio, ¿no? Un punto en el cual la recaudación pueda ser mayor. Ahora, países como Argentina parece que están en situaciones en las cuales podés eliminar 100 impuestos de los más de 150 que hoy existen, y como 150. al eliminar los impuestos, la actividad económica sería mucho mayor por el incentivo que genera esa menor mochila, esa mayor competitividad, al eliminar impuestos, de repente puedes recaudar más. Ese es el punto interesante que nos Digamos que hay muestra una actividad la curva de económica la... mayor. Podría haber una actividad O económica sea, mayor, aunque es una curva más larga, entiendo, ¿no? es una curva, es más complejo, pero digamos que la Argentina y muchas economías que tienen alta presión tributaria, por ejemplo los nórdicos en Europa, con menos impuestos podrían recaudar más. Ese es el desafío, ¿no? Que han planteado algunos tributaristas para Países que países tienen como este. déjame generalizar el número, no tenemos tiempo para mucho más, pero esos países nórdicos de los que hablas, muchos de ellos tienen una retención salarial que ronda el 40%, es muchísimo. Sí, bueno, ese es el otro debate, porque son países que han, digamos, con economías de mercado lograron crear riqueza y una vez que fueron ricos, incrementaron la presión tributaria para generar servicios públicos para todos. Lo curioso para América Latina es que nosotros a veces pretendemos tener una calidad de vida nórdica, con presión tributaria nórdica, cuando nuestra capacidad de generar ingresos es muy inferior en América Latina. La última es la más difícil de contestar y es para la que tenemos menos tiempo, pero te la tengo que hacer. Hablaste del presidente Milei, de este ajuste tributario que está haciendo, de esta gran desregulación del Estado y de esta política radical sobre el déficit fiscal cero.
Esto es innegable, desde el propio gobierno es reconocido, ha traído una serie de ajustes en la sociedad que ha significado mucha presión para muchísimos millones de argentinos. ¿Cuándo se termina esa curva? ¿Cuándo se termina este efecto de a costa de tener un déficit fiscal muy, muy apretado, tengo también una buena parte de la población sufriendo? Bueno, afortunadamente, Javier Milei aprendió de otros gobiernos anteriores que fueron muy gradualistas y que Ujú, hicieron de un gobierno de 4 años ajuste tras ajuste. ujú, Aquí fue un shock muy fuerte al inicio, eso hizo que el primer trimestre fuera muy difícil, pero ya en la segunda parte de este año 2024 hay cantidades de indicadores que están mostrando que los ingresos reales van por arriba de la inflación va bajando fuertemente, los distintos sectores económicos están mostrando fabricación de autos, patentamientos, despachos de cemento, consumo de electricidad, cualquier indicador que quieras ver muestra una recuperación importante. Y todos los consultores, incluido el Fondo Monetario Internacional, hablan de una actividad económica que en 2025 va a estar creciendo al 5% del PBI, lo cual habla de una economía que ya terminó el ajuste y que está ahora recogiendo los frutos de esa recuperación. gracias por la conversación. Gracias a ustedes. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Así empecé el programa y así cierro el tema por el día de hoy. Porque la verdad es que es una pregunta que sigo haciéndome. ¿Es cierto que hay algunas cosas que deben ser administradas por el Estado? La seguridad pública, la justicia. Algunos piensan que la salud y la educación, y ese es un gran tema de discusión. Pero lo cierto es que, como dije antes, hay muchos recursos que deben ser administrados por el Estado, pero muchos otros no. Vaya que no. Dejamos el tema hasta acá y vamos a dar una vuelta a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Hay un tema que ha estado en la cabeza de muchas personas de verdad en todo el continente y casi que diría en el mundo. Y es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Algo que pues todavía está un poco en el aire porque aunque hay muchas definiciones, del plato a la boca se cae la sopa, dicen en México, y tienen razón. El colegio electoral en Estados Unidos se reunirá hasta la semana que viene. Así es que es importante prestar atención a algunas de las cosas que dijo el doctor Carlos Díaz Rosillo en su visita al programa de Juan Manuel Cao en América Televisión en Miami. Privilegio con la ayuda de Carlos Díaz Rosillo. Carlos Díaz Rosillo fue secretario de Defensa, exdirector de política de la Casa Blanca, director del Adam Smith Center sobre economía libre, digamos sería la traducción, Economic Freedom, con sede en la Universidad Internacional de la Florida. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Manuel, un placer. Fue un éxito el programa anterior. Mucha gente me dijo que te agradeciera pues esta explicación. Tenemos una gran cantidad de público que viene de otros países con un sistema distinto. Nos parece complejo el sistema norteamericano. Es complejo, ¿no? Y es una concepción diferente de mil maneras. Es complejo, pero es un sistema fascinante que ha funcionado por más de 230 años y que ha hecho de esta la democracia más sólida del mundo. Tengo más cosas para contarles. Vaya que sí. Se trata de un curso en Buenos Aires. Los detalles del curso ejecutivo de crisis, un programa diseñado para líderes del sector público y privado que buscan estar preparados para cualquier tipo de contingencia. Durante este curso, los participantes aprenderán a prevenir y gestionar y responder a crisis con un enfoque práctico que incluye tanto los aspectos operativos como de comunicación. Además, descubrirán cómo elaborar un plan de crisis efectivo y cómo seleccionar al mejor equipo para enfrentar cada situación, lo que no es una cuestión menor, desde luego, ¿no? Lo que hace
único a ese programa es la participación de expresidentes, ministros de gabinete, asesores políticos y ejecutivos de empresas que participaron en situaciones muy complejas y compartirán con ustedes sus experiencias a través de estudios de casos reales. Una oportunidad importante para aprender de gente que sabe mucho, y no debí decir eso porque yo voy a estar ahí, así es que me gustaría verlos en Buenos Aires, pero hablo de los presidentes y la gente mucho más preparada. Consta de 20 horas presenciales los días 19, 20 y 21 de noviembre del 2024, y quienes lo completen recibirán un certificado de la Florida International University y del Adam Smith Center for Economic Freedom. Además, pueden encontrar más información directo aquí en el correo electrónico sobre las inscripciones que está aquí en pantalla. Ahora sí, todo por hoy. Nos vemos la próxima, pero antes de irse deben darle clic a la campanilla, suscribirse al canal, dejar un like y un comentario, porque de verdad nos importa qué piensan del programa que les compartimos el día de hoy. Soy Gabriel Bauduco y nos vemos la próxima.